A ver un poco. Mejoramos, hermano. Gracias, mejoramos todo. Una dama y un varón. Vamos a empezar con la dama, hermana Blanqui. ¿Tenés tu Biblia? Va a proyectar mi contenido. Es Sandra. Nada. Tenés la Biblia. Es Salmo 100, versículos 1 y 2. Después le digo a un varón. Escuche bien estos versículos, hermano. Salmo 100. Salmo 100, versículos 1 y 2. Y Frankie va a explicar en voz. Exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. 1 y 2. Perfecto. Ahí Blanqui va a explicar un poquitito, va a saber. Todos sabemos, pero es importante recalcar. Gracias, hermano. Cuando los amigos venimos a la iglesia, cantar con banda, con ánimo, estar reunidos por ello, estar contentos y agradecidos a Dios los días, vamos a hermanos siempre. Y por sobre todas las cosas, agradecidos al Señor y cantar con fuerza, con ánimo. Qué bien, sí, qué excelente la explicación. Concepto claro, concreto, preciso. Ahora mi hermano Leo, Salmo 100, versículo 4, y Mirta va a explicar. Hay que cambiar de los medicadores. Hermano Jorge, un agradecimiento al Señor que ya hermano Leonardo. El miércoles en el grupo de oraciones tuvimos muchísimo, 14 personas tuvimos hermano, después de mucho tiempo, por ti. Agradezco al Señor por la presencia. Qué lindo, realmente. Y ese justamente era uno de los temas de agradecimiento por miércoles. Y además la hermana Laura hizo una pregunta extraordinaria. Me gustó la pregunta de la hermana Laura. Y la pregunta era, ¿cuál es nuestro monte de olivo? Esa era la pregunta. Interesante, pues es importante venir en la iglesia porque aprendimos de todo. Hasta yo aprendí algo de la hermana. ¿Cuál es nuestro monte de olivo? Lucas 22, versículo 31. Eso es importante. Analicen ustedes en su casa. Ahora, hermano Leo, por favor, Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Qué significa la primera parte de Mirta? Ahora qué introducción de hermano ya para el otro miércoles, entonces ya vamos a saber cómo venir la iglesia. Dad por su puerta con acción de gracias. Pero literalmente entramos en un lugar, ¿verdad? De desarrollo, explicar. Y con acción, con esa actitud con la cual yo estoy viniendo. Dejo todo atrás y vengo con acción de agradecimiento. Sea malo o sea bueno, pero con esa actitud de mostrarle a Dios cuán importante es para mí, cuán grande es. Por todo lo que, por más lo que haya dejado ahí atrás, yo vengo con una actitud de adoración, de agradecimiento, de entrega. Y por ende, lo demás ya viene por añadido que es el gozo, la alegría, gozarnos de su presencia. Concepto claro, concreto, preciso. Realmente. Por eso dice en el versículo 4, para que ustedes puedan leer, dice, entrar por sus puertas malas y puertas probablemente tu pavón. Ya está la puerta. Al entrar ahí en la puerta, con acción de gracias, término plural, ese plural significa agradecimiento. ¿Saben qué importante es la participación y la entrada aquí en este lugar, los hermanos, para glorificar el nombre del Señor? Por eso siempre yo le hago una pausa, porque tenemos que venir con alegría, hermano, con alegría. Y acá dice el versículo 2,
Versículo 2, hermano, leo y Nita va a explicar una vez. Con ánimo, hermano. Dice, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Qué significa venir ante su presencia con regocijo? Va a decir la palabra venir. Va a decir vean. Va a decir vean. ¿Qué significa venir? Claro, venir, estar, irte, El llegar. you dice, ¿se dan cuenta, hermano? Después dice con regocijo. Ahí dice la palabra regocijo. ¿Qué significa regocijo? Alegría. Hoy doblemente feliz. ¿Sí? Estar en la presencia del Señor lo más extraordinario está en su presencia. Puntualmente en nuestra iglesia local. Hermano, entonces ¿por qué no venimos todavía con alegría? Por eso que cada vez que saludamos 2 veces. Y sí, por eso. Ah, bien, bien. Entonces no estamos viniendo con alegría, pero. Ah, la verdad entendí tu mensaje. ¿Entendió el mensaje? Dice, ¿eh? Saluda otra vez. Sí, vino. Cristian, ¿qué contar? ¿Qué contaban? Bueno, Este salmo dice, luego síguense con alegría, y hay una parte donde dice que demos gracias. Semana atrás tuve un percance en el trabajo, rompí un vidrio del horno, el horno costaba 8 millones y no está en Paraguay. Y de un momento a otro me sentí muy mal, ya todos sabían, el único que no sabía era el dueño, que me faltaba un poco por morir. Y no sabía qué iba a hacer. Y lo único, y todo me presionaba, todo era, no sé cómo vas a conseguir, no, todo era, lo único que me decían era contarle bien al dueño. Y estaba muy impresionado y entré en el baño, en un baño público que es para ahora, y le dije a Dios, así como permitiste que se rompa, ayúdame. Si estuvo dentro de tu voluntad, ayúdame. Porque no sabía que iba a ser muy caro. Hablé con un gerente acá en Paraguay, de la empresa que representa. Me fui hasta su local. Y me dice, nunca hice esto. Y quitó el vidrio de un horno de muestra y me dio el vidrio. Me dice, lo mínimo que te puedo cobrar es 150.000. En ese momento no dimensioné lo que pasaba y la gente que estaba a mi alrededor. Porque todos me preguntaron de dónde salí y cómo salí. Y fue Dios quien estuvo ahí conmigo. Quiero agradecerle siempre a la iglesia que ora por mí, el pastor que siempre está pendiente mío, muchos hermanos. Y quiero agradecer por eso. ¿qué le pareció, hermano? No es extraordinario nuestro Dios, realmente, ¿eh? Impresionante nuestro Dios. Así es. Dice luego David, el Dios de los imposibles. Usted lean los salmos, el Dios de los imposibles. Cosa imposible, pero eso no. ¿Saben? ¿No? Bueno, vamos a continuar con mi tema. O sea, me empecé lo que vamos a empezar. Me encanta tu sector. Muy amplio. Bueno, mi tema de esta mañana, voy a resumir todo. Hoy día me sentí contento, porque los hermanos están contentos, con alegría. Esto es un milagro lo que ocurrió con el hermano. Milagro. El Dios de lo imposible. Qué maravilloso. Mi tema de esta mañana va a ser, es para esta hora hemos llegado. Nos toca directamente a nosotros, como iglesia local y también
de forma particular. ¿Sabe, hermano, que Dios no improvisa nada? ¿Qué significa la palabra improvisar? No, es que justo vino Leo y Dios piensa, bueno, voy a darle algo así por ahí. No, Dios no improvisa nada. Leo tiene, hermano, Leo tiene una función, un trabajo, tiene todo lo que tiene que hacer en esta iglesia. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer, esa función, es desarrollar esa función. Y vamos a hablar de Esther. Una linda historia. Yo creo que las damas conocen la historia de Esther, ¿no? Yo creo que es un capítulo extraordinario de Esther, puntualmente para las damas. Y eso está en Esther, capítulo 4, versículo 14. Bueno, buscar, entonces nuestro hermano Benjamín y Samuel va a ver fuerte. ¿Me escuchan ahí? Esther capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe, dice, para esta hora ha llegado al reino? Es la misma cosa, esto vamos a tomarlo como para nosotros, ¿verdad? En este punto, en este tiempo de gracia, que cada uno de nosotros, desde A hasta la Z, hemos llegado en este lugar para un propósito a cumplir en Dios, ¿verdad? Muy bien. Y esto yo subdividí en varios ítems para tener una idea, un trasfondo de lo que, cuál es la razón que el Señor dice en su palabra que para esta hora hemos llegado. Igualmente vamos a hablar de nuestra iglesia local, cada uno de nosotros. Vamos a hacer un relato histórico de Esther, de dónde ocurrió todas esas cosas. Si me ayudan, hermano, esto está en Esther capítulo 3, versículo 1. Un relato histórico. ¿Y dónde aparece todo esto? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata. Era un tiempo en que el rey Asuero el pueblo judío estaba esclavo en ese tiempo, ¿verdad? En Babilonia. Entonces este rey Asuero engrandeció a Amán. Amán era su confianza, digamos, Amán. Otro versículo, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Se enojó Amán porque el orden del rey era de que todos los súbditos, entre los judíos, se tenían que arrodillarse ante Amán, porque Amán era su confianza, una persona, un suministro, digamos. Y Mardoqueo no se arrodillaba y se encendió la ira de Amán, se enojó. El versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Sí. Era un escrito donde había la sentencia de muerte, destrucción total de los judíos, ¿no? Por causa de una sola persona que se enojó, se llenó de ira, porque ese Mardoqueo judío no se arrodilló ante esta persona, ante este gentil. Bueno, otro versículo, el 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
estaba conmovida porque los correos se fueron en diferentes tipos de lugares donde se decía que a todos los judíos se les tenía que dar muertos. Una situación caótica, desastre era para el pueblo judío, ¿no? Y el versículo 15, Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Fíjese, una vez que el Mardoqueo supo toda la sentencia que había sobre el pueblo judío, una destrucción total en toda la circunferencia del pueblo de Babilonia, entonces él se puso ceniza. La ceniza era una señal de penitencia, un gran clamor, dice, un gran clamor. La palabra clamor significa una desesperación total que él tenía por su pueblo, los judíos, algo que nacía de su corazón porque había una futura destrucción total del pueblo judío. Eso es más o menos, ¿verdad? Así introduciendo un poquitito nomás la historia. Ustedes van a ir complementando en sus casas, pues sí tienen que leer porque esta parte yo no voy a terminar, ustedes van a terminar en sus casas. Es el primer ítem, entonces un breve relato histórico entre Amán y Mardoqueo. Segundo ítem es la desesperación de Mardoqueo, ¿no? Un judío que estaba desesperado, ¿no? Eso está en Esther capítulo 4, 1 y 2, en este caso, hermano, por favor. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. La palabra cilicio, busquen el diccionario. ¿Cuánto es eso? 35.000, no sé qué sea un diccionario de silicio. Nosotros tenemos un poquito más grande, ¿verdad? La palabra silicio era, Mardoqueo se vistió con gran dolor de cilicio. Dice, la palabra silicio es de una ropa áspera, andrajoso, inclusive se ponía todo ceniza. Era una situación en que estaba en penitencia, ¿verdad? Como dicen los católicos. Una situación de desesperación para que la gente vea que el pueblo judío está por exterminarse. ¿No? Y el versículo 3 leemos, por favor. ¿No? Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Fíjese, hermano, la desesperación de Mardoqueo contagió a todos, ¿verdad? Porque era una exterminación total del pueblo judío que estaba esclavizado en ese lugar. Además, dice que muchos ponían ceniza para dormir. Eso realmente era una situación desesperante. Muy bien. Esther 4, versículo 5 al 8. Vamos a leer el 8 hermano. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que los mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargará que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Era una situación desesperante del pueblo judío. Entonces Mardoqueo, ¿qué es lo que hace? Le envía la carta del rey firmada donde estaba la destrucción de los judíos para que lea Esther y le anima a Mardoqueo, que es su tío, ¿verdad? Le anima a que interceda ante el rey. Interceda ante el rey. Se vaya junto al rey. El versículo 13 y 14, el mismo capítulo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío,
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué lindo, Mardoqueo, qué amor que él tenía por su pueblo judío, ¿verdad? Estaba por exterminarse, le insta, le insiste, le persiste otra vez a Esther a que se interceda ante el rey. Es lo que llamamos insistir, muchas veces tenemos que insistir, por eso Colosenses 4, versículo 2, aclara que perseverar en la oración, ¿no? Muchas veces hay que insistir, perseverar. El otro ítem que tenemos en cuanto a Esther es el carácter de Esther, que se llama completa nosotros. El carácter de Esther. La palabra carácter en el diccionario significa firmeza, seguridad, fe. Vamos a leer lo que dice Esther, qué fue lo que pasó con Esther. De tanto que le insistió Mardoqueo, su tío, anda a interceder por tu pueblo. No creas que vos te vas a salvar también, ¿sí? Entonces, Esther también, en la situación que se encontraba su pueblo, ahí empezamos el carácter de Esther. Ese está en Esther capítulo 4, versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Fíjese en qué situación estaba Esther. Esther quería interceder por su pueblo, pero el tema, había una ley que si no había permiso del rey, ella no podía entrar, ni nadie podía entrar junto al rey. Esa era la situación de Esther. El versículo 16, estamos hablando de carácter de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Se llama el carácter que tenía Esther, ¿no? Él se fue para morir, si es que tenía que morir, pero él tenía que cumplir su compromiso. Entramos a tallar para nosotros, compromiso, ¿no? Esther se fue. Si tengo que morir, que muera. ¿Sí? Carácter, firmeza, en este caso para nosotros, firmeza en el Señor, seguridad total en el Señor, ¿no? Miércoles, domingo, prioridad total del Señor. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con una persona, una persona de nuestra iglesia, y le dije, prioridad total la persona de Jesús. Por favor. Así me vale. Entonces, ustedes complementan la historia de Esther. Este es un tema para damas extraordinario, un tema de damas también para nosotros, para imitar, para hacer un ejemplo del carácter que tiene Esther, ¿no? Ahora bien, el tercer ítem nos compete a nosotros como iglesia. Una introducción, ahora nos toca a nosotros. El tercer ítem es: en este tiempo de gracia, nosotros hemos llegado en este local de iglesia de Vida Iglesia. Por eso que le digo siempre que Dios no improvisa. Sabe perfectamente, un ejemplo, la hermana Mirka, Dios le puso acá, porque Dios sabe perfectamente cuál va a ser la función de la hermana Mirka y puntualmente de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una misión, un ministerio. La palabra ministerio significa servicio.
Y así, haciendo un análisis en esta iglesia, cada uno tenemos nuestro servicio, un ministerio, ¿no? Algunos dicen, pues yo no tengo un ministerio, sí tenés un ministerio. Tu venir a la iglesia es un ministerio, un servicio que vos estás haciendo ahí, ¿para qué? Para edificar al otro hermano. Ese es el ministerio, la palabra ministerio, servicio se llama. Entonces, en este tiempo de gracia, nosotros hemos llegado a esta hora, ¿no? Empezamos con este versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nos toca puntualmente a nosotros. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cada uno de nosotros, de la A hasta la Z, tenemos que seguir las pisadas del Señor, hermanos. Todos, cada uno de nosotros tenemos un ministerio, entre paréntesis, servicio, ¿no? Otro versículo, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjese, Hebreos 9:24 dice que Él se sentó a la diestra del Dios Padre para interceder por nosotros. Y esa intercesión por nosotros es alcanzar las pisadas del Señor. El ejemplo que nos dejó, ¿no? Las pisadas del Señor. Es decir, Él nos va a interceder, nos va a ayudar a que salgamos a ganar almas y llevar a los pies del Señor. Tercer versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese este versículo 18. Yo quiero, hermano, que anoten esto y lean en sus casas. Estos versículos que les estoy dando. Fíjese lo que dice ahí en ese versículo 18. Y nos dio, dice. Él no me añade, hermano Jesús. ¿Qué es lo que nos dio a nosotros? Un ministerio. Ella nos dio un servicio para hacer, hermano. Otro versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, ahí, ese es un tema, el versículo 19 es un tema de Santa Cena, de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Hay un himno que nuestro hermano sabe perfectamente de ese himno puntualmente. Dice ahí, hermano, y nos encargó, dice. Ahí dice la palabra encargar. A ver, Leonardo, ¿qué significa encargar? Porque es complicado para nosotros, hermano. ¿Qué significa encargar? Y nos encargó, dice. ¿Qué puede decir, hermano Leo, sobre la palabra encargar? Y un encargo. Una tarea. Una responsabilidad. ¿Se dan cuenta en qué? Este es un tema para nosotros, para la iglesia local, y cada uno en forma particular. Primero dice que nos dio un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, un servicio que tenemos que hacer. Y además, otra vez en el versículo 19, dice, nos encargó. Nos dio algo que tenemos que hacer. Cuando hermano que nos toca directamente a cada uno, nos dio algo que tenemos que hacer, nos encargó. La misma cosa que yo le digo a mi hija, andar en el almacén, comprarme una lechuga, yo le encargo a ella que se vaya al almacén a traer cosas. Así también el Señor en su palabra dice que nos encargó a nosotros
un servicio, un ministerio. Después dice el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien. ¿Se dan cuenta? El Señor nos dio un ministerio de reconciliación, ¿no? ¿Qué significa la palabra reconciliación? Significa, hermano, de que tenemos que interceder por aquellas personas que necesitan de Cristo. El 18 dice, nos dio un ministerio. Cada uno nos dio un ministerio. El 19 dice, nos encargó, nos dio un compromiso de ella potapear, de tocar de pie. Analicen cada uno de nosotros en qué situación estamos hablando. Y en el versículo 20, aclara otra vez mucho mejor, dice, nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué significa la palabra embajador? ¿Qué me dice que significa embajador? Representante. Se pueden dimensionar, imaginar, se pueden, no sé más que podemos decir, hermano, de que cada uno de nosotros acá en la iglesia local somos representantes de Cristo. Poca cosa, ¿verdad? Poco, ¿no? Lo más extraordinario que un creyente se pueda identificar es el embajador de Cristo. Santi Peña le pone a Diego como embajador en Israel. Es un honor enorme que el hermano Diego va a tener por presidente de Santi Peña. Pero cuanto más nosotros acá en este tiempo de gracia, el Señor ya nos dio, nos encargó de ser embajador para interceder a aquellas personas que nos tienen a Cristo. ¿Se dan cuenta qué importantes son estos versículos? Es un compromiso grande, muy grande para cada uno de nosotros, hermanos. Es más, el embajador de Cristo tiene que sentarse en una silla, recibir visita. ¿Y el qué tiene que hacer? No. Vamos a pasar referente al embajador que somos nosotros. Vamos a cuál es nuestra labor como embajador, como ministro de Cristo. Eso está en Hechos 18, versículo 8, 10 y 11. El cuando ahí será ministro, ahí será embajador. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. El 11, 10 y 11. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjese, hermano, Jesús le estaba hablando a Pablo, yo tengo mucho pueblo en aquellas ciudades, ¿verdad? Vaya dice usted, hermano, de que el embajador tiene que salir a buscar. El embajador tiene que salir a rastrillar, como dicen los policías, ¿no? Dedican mucho, hermano, a rastrillar, buscar, etiquetar almas para la gloria del Señor. Ahora, hay un fundamento en la vida cristiana, hermano, de que nosotros somos los que tenemos que buscar. No esperar que la gente venga, nosotros tenemos que buscar, ¿no? Pues, vamos a saltear porque se me va la hora. Esa es más o menos así nuestra labor acá en esta iglesia local. Somos representantes de Cristo, cada uno tenemos un ministerio que tenemos que cumplir. Un trabajo terminado de primer nivel tiene que ser ese trabajo, ¿verdad?
Bueno, ahora vamos a analizar nuestra situación particular en qué área estamos nosotros. Es un tema para nosotros, le dije luego al comienzo, puntualmente para nosotros, como iglesia. El cuarto ítem es en qué área estamos parados ante nuestro Dios, Señor. Cada uno de nosotros. Vamos a hacer el análisis. ¿En qué área estamos parados ante el Señor en cuanto a este tema de ser representante de Cristo? Es la llamada de Dios a la mano. Vamos a ver los versículos. Mateo 25, versículo 15, hermano. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Fíjense lo que dice, a uno le dio 5 talentos. ¿Qué significa talento? Diccionario, según Costa Rica dice, son inteligencia, capacidad. Inteligencia, capacidad. A uno le dio 5 talentos. O sea, le encargó 5 cosas que tiene que hacer. Esta, 5 cosas. A otro dice que le dio el versículo, el 22, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El que tuvo 5 talentos se le encargó 5 trabajos, 5 ministerios, porque tenía una capacidad a la persona. Y trajo 5 resultados positivos también, ¿no? Como en la obra del Señor. Ganó 5 y le trajo. Ahí en el versículo 22 dice que a otro le dio 2 talentos porque probablemente tenía pequeña capacidad y le trajo 2 talentos, ¿no? 2 frutos, 2 resultados óptimos, trabajo terminado de primer nivel. Ahora el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El 26. Sí. Le dio, yo sintetizo nomás, en el 26, por ejemplo, a uno le dio un talento nomás, o sea, un trabajo. Le dio un trabajo que haga. No hizo. Usted en su casa lea, Mateo 25, del 14 al 29. Usted lee en el hogar. Le dio un talento porque el Señor sabía su incapacidad y su negligencia, ¿sabes? Y no hizo nada, se fue y enterró, dice, y cuando vino su Señor, ahí el Señor se enterró y le trajo la segunda vez. Y ahí le dice el Señor, el enojo del Señor, hermano. Quiero que tomen, no quiero que tomen por aludido, ahí se la aludido, hermano. He recibido ahí la palabra, hermano, porque nos toca a nosotros, puntualmente para nosotros. Pon la negligencia. Somos opacos. Dice árbol sin fruto. Y se enojó el Señor. Por eso que en este capítulo que estamos estudiando se refiere puntualmente a nosotros. Tenemos que ganar almas para el Señor. Negligente dice. En el versículo 26 se enojó. Ahora, para meditar cada uno de nosotros, nos vamos a meditar en qué área, en qué parte del techo de esta iglesia estamos parados, ¿no? En relación a este tema, como ser representante de Jesucristo, de ser embajador de Cristo, ¿no? Muy interesante. Conclusión. Vamos a leer Salmo 90, versículo 12. Un versículo muy conocido, ¿no? Salmo 90, versículo 12.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué me puede explicar si para formar parte del grupo? ¿Qué me puede decir? Lea por hermano, por favor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Y cómo podemos entender eso? Parece tan simple, pero muy complejo, ¿no? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo vamos a entender ese blanquito? A contar nuestros días. ¿Mirta? Para mí es que no sea el día, que no sea un día más, sino que sean días de resultados óptimos, positivos, ¿verdad? Para estar ocupada. Que no sea, hoy es un día más, y pasó ese día, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿verdad? Traer sabiduría al corazón, dice, ¿verdad? Poder un día hacer un buen entendimiento de ser embajadores representantes, que detrás nuestro van quedando generaciones, vamos creciendo, y de saber que es algo aporté en esos días para esa generación que está quedando. Es lo que yo percibo. Leo. Sí. El Señor puso término a toda la existencia humana. Porque Él era el tiempo del hombre es poco, ¿no? ¿Verdad? Y por eso dice la palabra de Dios que lo más robusto es que 80, 90 años, con todo eso molestia y trabajo. Vamos a entender que nuestro linaje acá sobre la tierra es corto, ¿no? Así que dice la palabra también de Dios que es como una agua derramada en la arena que no se puede volver a recoger. Porque es sencillo este versículo, enséñanos a contar nuestros días. Dice, yo sencillamente, ¿sí o no, primero? Buscar la voluntad de Dios. Porque esto también. Oye, si supiéramos cuándo vamos a perecer, no vamos a contar otro día. Entonces cada día es una oportunidad. Pues yo puedo contar lunes, martes, miércoles, sábado, domingo. O sea, ya papá más, ¿no? No es así, hermano. Por eso hay versículos tan simples, ¿sí, hermano? Yo, de alguna tomando como si fuera ese día, como si fuera el último día. Pero yo, Así mismo, hermano. y con todo lo que vos estás diciendo ahí es un mandamiento de que no va a hacer. Un encargo, un trabajo, ¿no? Y tenemos que terminar, y el trabajo tiene que ser de primer nivel, ¿no? ¿Qué puede decir Ariel referente que enséñanos a contar nuestros días? ¿Qué, por ejemplo, un lunes, mañana lunes, qué podemos hacer mañana? Si quería ayudarles de mi mano, es interesante para nosotros. Que en mi interior o sea, que hoy es un nuevo, que hay que aprovechar los días. Como voy a tomar la palabra de su papá que dice que el tiempo es como agua derramada sobre tierra, que después vos ya no podés recuperar. O sea que el día que pasó, ya no se puede aprovechar. Entonces, cada día que pasa es una oportunidad para nosotros para cumplir el ministerio de Dios. Oye, excelente. Hay versículos simples que tienen una profundidad, ¿no? Que nos tocan el fondo muchas cosas. Parece tan sencillo, enséñame a contar como si fuera que no sabemos lunes, martes, miércoles. No es eso lo que quiere decir la escritura. Es cada día, hermano, producción, trabajar en la obra del Señor, ¿no? Trabajo paralelamente a nuestro trabajo cotidiano, y si ahí viene una persona que vos ves que necesita de Cristo, le habla de Cristo, ¿no? Así hacemos activar nuestra productividad en la cosa del Señor. Muy bien. Proverbio 11:30.
Ese sí Blanqui iba a decir, ese es especial para ella. Acuérdense ahora, mis hermanos, El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. sencillo. Delante del Señor somos justos, hermanos. Sabemos que como ser humanos nosotros cometemos errores delante del Señor. Somos justos y dice es algo de vida y que da la alma es sabio. Y nosotros como cristianos sabiamente tenemos que dedicar y ganar almas para el Señor. El Señor nos da sabiduría, entendimiento a través de su Espíritu Santo. Y tenemos que hacer de nuestra parte. Así mismo. ¿Se dan cuenta, hermano, que haciendo un cuadro de todos los versículos que hemos dicho, hermano, de que en ningún momento el Señor quiere que nosotros nos calmemos? En ningún momento quiere que nosotros seamos holgazanes en su obra, sino que llamen, movete, muévanos, hermano. Qué interesante. Otro versículo, terminando, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa ese versículo tan interesante de Cristian Molina? ¿Qué significa ese versículo, hermano? Por favor. Así como hemos aprendido, dice que todo, cada uno vamos a ser juzgados. Que Cristo en su momento nos va a juzgar de lo que hicimos para Él. ¿Y qué más dice ahí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Listo? Es un versículo muy simple, pero complejo también. Cada uno recibirá lo que cosechó. Sea bueno, sea malo. Pero hay una palabra que nos dijo nuestro hermano. ¿Qué sería esa palabra? Recibir. Sí, es que algo concreto. ¿Qué dice ahí, hermano? Hay algo, también lo que dijo Cristian, ¿no? Hay una palabra más que faltó ahí. Compartamos también, sí. Después, había algo. Recompensa. Recompensa. Peña mía, huella, yutu, paope, yaorá. Visitamos a los enfermos, ganamos alma para hacer recompensa. El Señor va a recompensarnos todo lo que nosotros hemos hecho. Y no creo también lo que nos hemos hecho, así como dijo Yenima, hay cosas que en el día tenés que hacer, porque mañana por qué vas a esperar, hoy tenés que hacer más. Y por último, Hebreos 6:10. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué belleza de versículo. André, ¿qué significa este versículo? Que Dios es injusto, como dicen. ¿Ah? Y el mismo puede hacer un complemento. Que Dios no es justo. Le digo, a cada uno de nosotros lo que hemos hecho en la obra del Señor que venía a la iglesia, el Señor va a recompensarnos, ¿no? Va a recompensarnos. Ahí está otro tema de la corona de la vida, esa no otra ocasión podemos ver, ¿no? Cada uno vamos a tener nuestra corona por todo lo que hemos hecho en la obra del Señor, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra. Yo le pido a mi hermano también, como siempre, una oración para terminar.